La temporada terminó hace apenas unas semanas, y en Cuapa parece que todos se fueron de vacaciones sin dejar a nadie encargado, mientras Toluca celebra su bicampeonato y se acerca peligrosamente al América en la tabla histórica, quedando a solo 4 títulos de distancia. En las oficinas del Nido reina un silencio sepulcral que tiene a la afición azul crema al borde de un ataque de nervios. Santiago Baños y su equipo directivo parecen estar operando en cámara lenta, como si tuvieran todo el tiempo del mundo, mientras el resto de los equipos de la Liga MX ya están cerrando fichajes, presentando refuerzos y armando planteles competitivos para el Clausura 2026. La ironía es brutal. El América quedó eliminado en cuartos de final, tuvo una de las peores campañas recientes considerando las expectativas que había, y la respuesta de la directiva ha sido nada, absolutamente nada. Cero movimientos, cero anuncios, cero señales de vida. Lo único que se escucha en los pasillos de Coapa son rumores de jugadores que podrían salir, pero que curiosamente al final se van a quedar porque resulta que nadie los quiere o porque a alguien se le ocurrió la brillante idea de darles una última oportunidad que probablemente no merecen. Y es que la situación roza lo absurdo. La afición grita desesperada pidiendo una limpia profunda del plantel, exigiendo que se vayan varios jugadores que ya demostraron que no dan el nivel, pero resulta que Kevin Álvarez va a seguir, Rodrigo Aguirre también, y probablemente varios más que la gente ya no quiere ver con la playera azul crema. Mientras tanto, Andrés Jardine tiene clarísimo lo que necesita el equipo, ha señalado una y otra vez que el fichaje prioritario es un mediapunta para reemplazar el vacío que dejó Diego Valdés hace ya varios torneos, pero parece que sus peticiones caen en un pozo sin fondo. La pretemporada arranca mañana, el 17 de diciembre, y el plantel que va a reportar es exactamente el mismo que fracasó en el Apertura 2025. No hay refuerzos, no hay bajas, no hay nada nuevo. Es como si en Coapa estuvieran esperando un milagro o creyeran que los mismos jugadores que no funcionaron en el torneo pasado mágicamente van a despertar y rendir al nivel que se espera de un equipo como el América. Spoiler alert, eso no va a pasar. La pregunta que todos los americanistas se hacen mientras ven con envidia cómo otros equipos ya están reforzándose es ¿en qué momento Santiago Baños y su directiva van a despertar y entender que el tiempo no espera a nadie? Porque una cosa es ser cautelosos en el mercado y otra muy distinta es estar prácticamente dormidos mientras la competencia se arma hasta los dientes. La paciencia de la afición se está agotando, y con justa razón. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas que vamos a desgranar en este video. Vamos a comenzar hablando primeramente sobre el fichaje prioritario que André Jardín le ha señalado a la directiva del Club América como el más importante para el Clausura 2026, pero que hasta el momento parece que nadie le hace caso. De acuerdo con información de Julio Ibáñez de TUDN, tanto el cuerpo técnico como la directiva coinciden en que el fichaje prioritario para el próximo torneo es un mediapunta. Y ojo, esto no es una ocurrencia nueva ni un capricho del técnico brasileño, sino una necesidad estructural que el equipo arrastra desde hace meses y que ha afectado considerablemente el rendimiento del conjunto azul crema. América tuvo ese rol perfectamente cubierto durante 3 años con Diego Valdés, uno de los motores del equipo campeón. El chileno era ese jugador que conectaba el mediocampo con el ataque, ese elemento creativo que generaba desequilibrio, que metía pases filtrados, que aparecía entre líneas y que le daba profundidad al juego ofensivo. Su salida dejó un vacío enorme que jamás fue reemplazado, y el impacto se notó en el Apertura 2025 de forma brutal. Menos claridad en el último tercio, menos sorpresa en el ataque, menos conexión entre el medio campo y la delantera, y por si fuera poco, una dependencia terrible de jugadas individuales que no siempre funcionaron. Jardín lo sabe, la directiva también lo sabe, pero el problema es el de siempre con Santiago Baños y compañía. A un día de iniciar la pretemporada, que arranca el 17 de diciembre, y con el torneo literalmente a la vuelta de la esquina, el Club América sigue sin nombres cerrados, sin anuncios oficiales y sin señales claras de que vayan a solucionar este problema a tiempo. La lentitud de la directiva es proverbial. Y mientras otros equipos de la Liga MX ya cerraron refuerzos y armaron sus planteles para el Clausura 2026, en Cuapa domina el silencio más absoluto. El riesgo es altísimo. Si no llega ese mediapunta antes del arranque del torneo, América estaría repitiendo el mismo error que ya le costó caro en el Apertura 2025, arrancar el torneo incompleto y corregir sobre la marcha, algo que evidentemente no funcionó porque quedaron eliminados en cuartos de final. Jardín sabe lo que necesita, tiene claro el perfil,
pero depende completamente de que Santiago Baños y su equipo se muevan rápido, y hasta ahora la velocidad no ha sido su fuerte. Yo creo que esta situación es francamente preocupante, porque si el técnico ya identificó la necesidad desde hace meses y aún no hay movimientos concretos, entonces hay un problema de comunicación o de capacidad de ejecución en la directiva. Pensando bien, Jardine debe estar jalándose los pelos porque tiene todo claro, pero le atan las manos al no darle las herramientas necesarias. Yo creo firmemente que si América arranca otro torneo sin ese mediapunta, van a repetir los mismos errores y no me sorprendería verlos eliminados temprano otra vez. Ahora vamos a hablar sobre uno de los nombres que ha sonado con fuerza en las últimas horas como posible fichaje para el América, pero que en mi opinión sería un error monumental si las cosas se dan como se están planteando. Me refiero a Obed Vargas, el mediocampista del Seattle Sounders, que, de acuerdo con información de TUDN, solo se contemplaría como fichaje en caso de que Álvaro Fidalgo salga del club en el próximo mercado invernal. Y aquí es donde se pone interesante y preocupante al mismo tiempo. Resulta que Álvaro Fidalgo tendría algunas puertas abiertas en Europa, lo cual es lógico considerando su nivel y su calidad como mediocampista. Fidalgo es un jugador con capacidad de organización, recorrido de área a área, responsabilidades claramente constructivas dentro del funcionamiento del equipo y una pieza absolutamente clave en la generación de juego del América. Es de esos jugadores que no hacen tanto ruido en los reflectores, pero que son fundamentales para que el equipo funcione. Entonces, la lógica de la directiva sería traer a Obed Vargas para sustituir a Fidalgo en caso de que el español se vaya. El problema, y aquí viene lo grave, es que Obed Vargas responde a un perfil completamente distinto al de Fidalgo. Estamos hablando de un 5 natural, un mediocampista de contención con un rol principalmente defensivo, enfocado en la recuperación de balón y el posicionamiento en la zona baja del mediocampo. Básicamente, Vargas es un destructor, un recuperador, mientras que Fidalgo es un organizador, un creador de juego. Sustituir a un jugador como Fidalgo, con funciones creativas y de control del balón, por uno con características tan opuestas como Vargas, rompería completamente el equilibrio del sistema que tanto le ha costado construir a André Jardín. Sería como querer tapar un hueco en la defensa trayendo un delantero. Simplemente no tiene sentido futbolístico. El equipo perdería toda esa capacidad de organización que Fidalgo aporta y ganaría un mediocampista defensivo que no es lo que necesita. Además, el panorama económico tampoco es sencillo ni favorable. Obed Vargas tiene contrato vigente con el Seattle Sounders hasta diciembre de 2026, por lo que su fichaje le costaría al Club América alrededor de $8 millones, cifra que corresponde a su valor de mercado actual. Estamos hablando de una inversión considerable para un jugador que ni siquiera cubriría la necesidad real del equipo si Fidalgo se va. Yo creo que este escenario representaría un gravísimo error deportivo por parte de la directiva. No tiene ningún sentido ni lógica futbolística cambiar a Fidalgo por Vargas, porque son perfiles completamente opuestos, y el equipo perdería muchísimo más de lo que ganaría. Pensando bien, si Fidalgo se va, la directiva debería buscar un mediocampista con características similares, alguien que pueda organizar, crear juego y recorrer el campo de área a área. Yo discrepo completamente con esta idea de traer a Vargas como reemplazo de Fidalgo, porque sería desperdiciar $8 millones en un jugador que no resuelve el problema que genera la salida del español. Santiago Baños debería pensarlo muy bien antes de cometer este error. Ya que hablamos de posibles fichajes, tenemos que aclarar un rumor que ha estado circulando con muchísima fuerza en redes sociales, pero que no tiene absolutamente ningún fundamento. Me refiero al supuesto interés del Club América en Nico Ibáñez, el delantero de Tigres, que se convirtió en el villano de la final de la Apertura 2025 después de fallar el penal decisivo que le dio el bicampeonato a Toluca. Tras esa dramática final, donde Toluca se coronó bicampeón y Tigres se tuvo que conformar con el subcampeonato, inmediatamente la afición felina señaló a los principales villanos que, según ellos, deben salir del equipo. Uno de los más señalados fue justamente Nico Ibáñez, quien entró en la segunda mitad como delantero suplente y falló su penal decisivo en la tanda que definió el título. Y claro, ante la urgencia del Club América por conseguir un delantero de jerarquía, las redes sociales se llenaron con un supuesto rumor que ponía a Ibáñez en la mira del nido. A través de redes sociales ha circulado con muchísima fuerza el rumor de que Nico Ibáñez estaría en la mira del América para fortalecer el ataque de cara al Clausura 2026. La expectativa era alta entre algunos sectores de la afición, dado el bajo rendimiento de los delanteros actuales del equipo. Sin embargo, y aquí viene lo importante, cabe aclarar que esta información no surgió de ningún medio reputado
o periodista confiable que tenga credibilidad en el mercado de fichajes. El supuesto rumor se originó en una cuenta de aficionados de Tigres y ha circulado sin ningún tipo de sustento periodístico. A día de hoy, no hay absolutamente nada entre el América y Tigres por el delantero argentino. No hay contactos, no hay negociaciones, no hay interés real, no hay nada de nada. Es simplemente un rumor inventado que tomó fuerza en redes sociales, pero que carece de cualquier base real. Y aunque quisieran, el Club América no dispone actualmente de plazas de extranjero libres, lo que haría completamente imposible contratar a Nico Ibáñez en esta circunstancia. Las 5 plazas de extranjeros están ocupadas, así que aunque hubiera interés, que no lo hay, sería imposible traerlo sin liberar primero un cupo. Este rumor, aunque explosivo y que generó muchas reacciones en redes sociales, choca de frente con la realidad del límite de foráneos del nido. Yo creo que estos rumores, sin fundamento, solo generan expectativas falsas en la afición y distraen de los problemas reales que tiene el equipo. Pensando bien, es más fácil inventar un rumor en redes que hacer periodismo serio y verificar información con fuentes confiables. Además, yo creo que traer a Ibáñez después de fallar un penal en una final no sería precisamente la imagen que América quiere proyectar en cuanto a fichajes de jerarquía. Mudando de asunto, pero siguiendo con los rumores falsos que han circulado en las últimas horas, tenemos que hablar de Alejandro Zendejas y el supuesto interés de Rayados de Monterrey en ficharlo para el próximo torneo. Este rumor comenzó a encender las alarmas entre los americanistas al colocar a uno de los jugadores más importantes del América como supuesto objetivo del club regiomontano. Alejandro Zendejas es considerado uno de los jugadores más importantes del plantel azul crema, una pieza fundamental en el esquema de André Jardín por su capacidad de desequilibrio, velocidad, regate y sobre todo por su aporte goleador desde la banda. Una eventual salida de Zendejas representaría un golpe sensible, durísimo, para el proyecto deportivo del América, porque estaríamos hablando de perder a uno de los jugadores más determinantes del equipo. Sin embargo, en América Monumental realizamos una investigación a fondo para verificar este rumor y pudimos confirmar que no existen fuentes confiables que respalden dicha versión. La información no tiene sustento periodístico serio, ni confirmación desde alguna de las partes involucradas, ni del América, ni de Monterrey, ni del entorno del jugador, por lo que el escenario no pasa de ser simplemente un rumor sin bases sólidas, otro invento de redes sociales que busca generar clics y reacciones. Además, hay un dato fundamental que tranquiliza a la afición azul crema. Alejandro Zendejas tiene contrato vigente con el Club América hasta el verano de 2027, lo que le da margen y tranquilidad a la institución para planear su continuidad sin ninguna presión. Con ese panorama contractual, en Cuapa no contemplan en absoluto su salida en el próximo mercado de fichajes y el jugador se mantiene firme como parte del proyecto Azul Crema para los próximos años. Yo creo que este tipo de rumores surgen precisamente porque América no ha hecho movimientos en el mercado y eso genera un vacío informativo que se llena con especulaciones sin fundamento. Pensando bien, mientras Santiago Baños y su directiva no anuncien fichajes o movimientos concretos, estos rumores falsos van a seguir apareciendo porque la gente está desesperada por noticias. Pero yo tengo claro que Zendejas no se va a ningún lado, es una pieza demasiado importante y su contrato lo blinda hasta 2027. Ahora vamos a hablar sobre un tema que tiene a la afición azul crema absolutamente enfurecida, y es el hecho de que varios jugadores que no convencen, que han demostrado un rendimiento cuestionable y que la gente ya no quiere ver con la playera del América, van a seguir en el plantel porque la directiva decidió darles una última oportunidad que probablemente no merecen. En Cuapa se habla mucho de una limpia profunda para el Clausura 2026, pero conforme avanzan los días queda cada vez más claro que esa limpia no será tan profunda como espera y exige la afición. En redes sociales, el reclamo es constante y contundente. Hay futbolistas que para una gran parte del americanismo ya cumplieron su ciclo y no deberían seguir ocupando un lugar en el plantel. Sin embargo, entre lo que exige la grada y lo que decide Santiago Baños y su directiva, existe una brecha cada vez más visible y más frustrante para los aficionados que pagan sus boletos y apoyan al equipo. A pesar de los nombres que han aparecido en listas de posibles bajas, como Néstor Araujo, Alan Cervantes o Santiago Naveda, todo apunta a que algunos jugadores señalados duramente por la afición seguirán en el equipo, al menos un torneo más. Y aquí es donde la cosa se pone complicada porque estamos hablando de jugadores que han tenido oportunidades de sobra y no han respondido. Uno de los casos más representativos y que más enojo genera es el de Kevin Álvarez. El lateral derecho llegó a estar en la rampa de salida, con intereses concretos
desde otros clubes de la Liga MX que estaban dispuestos a llevárselo. Pero de acuerdo con reportes recientes, la directiva habría optado por darle una última oportunidad para que recupere su mejor nivel y pelee por el puesto. Última oportunidad de las 1000 que ya le han dado, porque Álvarez lleva rato sin mostrar el nivel que se espera de un jugador del América. Otro nombre que genera muchísimo ruido y malestar es el de Rodrigo Aguirre. Aunque su rendimiento ha sido cuestionado severamente por la afición y prácticamente todos han manifestado abiertamente su inconformidad con su continuidad, el delantero uruguayo sigue contemplado internamente en los planes del equipo. Incluso, su permanencia también estaría ligada a su intención de mantenerse en un entorno competitivo rumbo al Mundial 2026. Aunque nadie entiende muy bien qué tiene que ver eso con el América, si ni siquiera ha rendido lo que se esperaba de él. Yo creo que esta decisión de la directiva de darles otra oportunidad a jugadores que ya demostraron que no dan el nivel es un error garrafal. Pensando bien, si la afición ya no los quiere, si su rendimiento no ha sido bueno y si hay opciones mejores en el mercado, ¿para qué mantenerlos? Solo están ocupando un lugar que podría ser para un refuerzo de verdadera jerarquía. Yo discrepo completamente con Santiago Baños en esta decisión, porque al final del día está priorizando no sé qué intereses por encima de lo que el equipo realmente necesita. Si prometieron una limpia profunda, que la hagan de verdad y no a medias. Ya que hablamos de jugadores cuestionados, no podemos dejar de mencionar la situación de Henry Martín, el capitán del América que vivió el peor torneo de su historia en el Apertura 2025. Estamos hablando de un jugador que venía de ser una pieza absolutamente clave en la conquista de varios títulos para el equipo, un goleador importante y el líder del vestuario, pero que en este último torneo simplemente desapareció del mapa. Durante la Apertura 2025, Henry Martín únicamente pudo disputar 4 partidos en total, 3 de la fase regular y uno más de la liguilla. Prácticamente no existió en el torneo, ya sea por lesiones, por decisiones técnicas o por falta de forma física. El caso es que el capitán azulcrema estuvo más tiempo en la banca o en la enfermería que en la cancha, y cuando tuvo oportunidades, tampoco es que haya marcado la diferencia. Fue Hugo Sánchez, leyenda del Club América y uno de los máximos referentes en la historia del fútbol mexicano, quien rompió el silencio e hizo una dura confesión sobre el delantero de las Águilas. El Pentapichichi fue muy claro y directo con sus palabras, sin pelos en la lengua como es su costumbre. Me hubiera encantado que se hubiese dado el lujo, cuando terminó su contrato, de irse a Europa, a un buen equipo, pero cuando renovó con el América dije, con los 31 años que tenía, si no quiso irse a Europa en ese momento que se le presentó, ahora va a ser difícil, declaró Hugo Sánchez con una sinceridad brutal que seguramente no le gustó nada a Henry Martín. Y es que Hugo tiene razón en cierto sentido. Henry Martín tuvo la oportunidad de dar el salto a Europa cuando estaba en su mejor momento, cuando venía de ser campeón goleador y figura del América, pero decidió renovar su contrato con el club a los 31 años. Ahora con 33 años encima y después del peor torneo de su carrera, ese sueño europeo prácticamente ya no existe. Finalmente, actualmente con 33 años de edad, todo apunta a que el futuro de Henry Martín está con el Club América hasta el final de su carrera. Recientemente extendió su contrato con el equipo de Coapa hasta el 2027, por lo que estará ligado al club por 2 años más, para bien o para mal. Pero aquí viene un dato que refleja perfectamente la caída del delantero. A mediados del 2023, cuando Henry Martín alcanzó su pico de rendimiento más alto con América y era uno de los delanteros más cotizados de la Liga MX, tenía un valor de mercado de 6 millones de euros. No obstante, hoy en día, apenas 2 años después, el capitán de las Águilas está tasado en apenas 2.5 millones de euros. Es decir, en 2 años cayó más del 50% de su valor de mercado. Una caída brutal que refleja su declive futbolístico. Yo creo que Hugo Sánchez tiene razón al señalar que Henry debió irse a Europa cuando tuvo la oportunidad, porque ese era el momento perfecto para dar el salto. Pensando bien, a los 31 años ya sabías que el tiempo se te acaba y que si no aprovechas esa ventana, después ya no hay vuelta atrás. Ahora, con 33 años y después del torneo que tuvo, es muy complicado que pueda recuperar su mejor nivel. Yo creo que Henry va a terminar su carrera en América, pero me temo que sus mejores días ya quedaron atrás y que difícilmente volveremos a ver al goleador letal que fue hace un par de años. Mudando de asunto completamente, tenemos que hablar sobre una noticia que muchos aficionados del América estaban esperando con ansias, pero que finalmente les trajo una decepción enorme. Me refiero al tema del regreso del equipo al Estadio Azteca después de las remodelaciones de cara al Mundial 2026.
Desde mediados de 2024, el Club América abandonó el Coloso de Santa Úrsula para dar inicio a los trabajos de remodelación, y se espera que las obras estén concluidas entre febrero y marzo de 2026. El Estadio Azteca sería reinaugurado con un espectacular partido entre la selección mexicana y Portugal el próximo 28 de marzo de 2026. Un partidazo que tendrá nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo como principal atractivo. Esta reinauguración tan cercana abrió la especulación entre la afición azul crema de que el América podría regresar a su casa en abril para la liguilla del Clausura 2026, lo cual sería un regreso épico y con el estadio completamente renovado. Sin embargo, el calendario oficial de la Liga MX para la fase regular del Clausura 2026 indica todo lo contrario y acabó con las ilusiones de los americanistas. Se ha confirmado que en todos y cada uno de los 17 partidos en los que el Club América será local durante la fase regular, se señala al Estadio Ciudad de los Deportes como su inmueble. No hay ninguna excepción. No hay ningún partido programado en el Azteca. Absolutamente todos los juegos de local serán en el azul. Esto prácticamente confirma de manera oficial que la Liga MX no prevé ningún cambio de sede para el América en lo que resta del Clausura 2026, incluso después de la reinauguración del Estadio Azteca el 28 de marzo. Es decir, aunque el estadio ya esté listo y funcionando con el partido de México versus Portugal, el América no volverá a jugar ahí durante este torneo. Todo indica que el Club América se apegará al plan original que siempre tuvo contemplado, que era regresar al Coloso de Santa Úrsula hasta el próximo Apertura 2026. El club esperará a que el Azteca esté completamente listo tras su reinauguración y posteriormente tras albergar los 5 partidos del Mundial 2026 que se jugarán en ese estadio, para finalmente volver a jugar en casa en la jornada 1 o 2 de la Apertura 2026. Yo creo que muchos aficionados se ilusionaron de más pensando que el América regresaría al Azteca apenas se reinaugurara en marzo, pero la realidad es que el plan siempre fue esperar hasta la Apertura. Pensando bien, tiene sentido que no regresen en medio del torneo, porque puede generar problemas logísticos y porque el América ya lleva toda la temporada jugando en Ciudad de los Deportes y cambiar de estadio en plena liguilla podría afectar más que beneficiar.